23 es el movimiento que abrió las puertas de mi corazón. Me ha presentado en mi retiro a un Cristo vivo de amor y perdón. Juan 23 es el movimiento que me ha enseñado un camino a seguir, de amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, mas me hace feliz. De amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, mas me hace feliz. Juan 23 es el movimiento que me dio una espiritualidad. Queridos televidentes, nuevamente queremos saludarlos en nombre del movimiento de retiros parroquiales Juan 23. Nuevamente el Señor nos concede la oportunidad de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta sus corazones con el mensaje esperanzador del Evangelio. Nuevamente queremos saludarlos y decirles que para nosotros es muy importante este programa, porque gracias a él podemos seguir perseverando con nuestros hermanos en las diferentes parroquias, en las diferentes comunidades. Y aprovechamos estos medios de comunicación tan importantes para poder llevar el mensaje del Señor, el mensaje de Dios, a tantas personas que lo necesitan, o mejor, que lo necesitamos constantemente, diariamente. Nuevamente, en nombre del movimiento Juan 23, queremos saludar a nuestro obispo, a Monseñor José Saúl. Cómo no saludar a nuestros sacerdotes, que tanto bien, que tanto ayuda nos prestan en las diferentes parroquias. Desde el movimiento Juan 23 hacemos un reconocimiento a todos esos sacerdotes que nos están ayudando día a día en nuestro crecimiento espiritual, en fortalecer nuestra fe. Nuevamente estamos acompañados de dos invitados muy importantes que tienen mucha experiencia en el campo misionero. Dos hermanos que el Señor los ha llamado para prestar un servicio dentro del movimiento y dentro de la iglesia. Hoy quiero presentarles a la hermana Olga Trejo, una hermanita retirista que vivió su retiro casi ya 12 años de lo que vivió su experiencia, y que durante todos esos 12 años pues ha tenido muchas experiencias dentro de la iglesia, dentro del movimiento, especialmente en la misión. Y quien habitualmente nos acompaña, el hermano Arturo, que ya nos ha contado su testimonio de vida, ya nos ha contado cómo ha sido su experiencia Juan 23, pero que nos sigue compartiendo sus conocimientos, nos sigue compartiendo sus experiencias, nos sigue compartiendo todas esas vivencias que él ha tenido desde el movimiento Juan 23 cuando hizo su retiro. Entrando ya en materia, quiero invitar a la hermana Olguita para que nos cuente de su retiro, para que nos cuente cómo vivió esa experiencia de retiro, quién la invitó para que viva el retiro, quién la invitó para que haga parte de esta familia, quién fue el instrumento, cómo tomó usted esa invitación, y bueno, que nos cuente cómo fue el antes de vivir el retiro Juan 23. Gracias, hermanito Edwin. En realidad, mi experiencia en el movimiento Juan 23 ha sido muy, muy enriquecedora. Pues antes de yo vivir el retiro, en realidad sí asistía a la Eucaristía, también en la parroquia, de alguna manera servía, pero realmente hoy me doy cuenta de que no estaba, como se dice, realmente entregada a servir como el Señor nos pide. Pues el hecho de haber vivido el retiro, mi retiro fue en el municipio de Samaniego, como decía aquí el hermanito Edwin, hace ya 12 años prácticamente. Fue una experiencia maravillosa.
a pesar de que uno a veces piensa que el retiro es todo, que el retiro lo cambia, que el retiro lo transforma. Pues en realidad ese es el principio, porque de muchas cosas en realidad yo ni recuerdo cuando viví mi retiro, no recuerdo muy bien, pero lo que me he ido enriqueciendo y lo que he ido aprendiendo es con la perseverancia, con seguir dentro del movimiento, trabajando y asistiendo a las reuniones, asistiendo a las perseverancias y a las preparaciones, como muchos hermanitos me conocen, pues a la escuela del movimiento Juan 23, al taller. Para eso ha sido lo que me ha enriquecido, lo que en realidad ha ido cambiando mi vida, porque cierto, mi vida antes decía yo que estaba agarrada de Dios, pero no estaba como es debido. Hoy yo siento, después de que yo ya haber vivido el retiro, conociendo ya más de Dios, conociendo de Él, conociéndolo realmente, cómo actúa en cada persona, que el Espíritu Santo es el que en realidad lo mueve a uno para la oración especialmente, y sabemos que la oración es la comunicación con Dios, ¿no es cierto? Entonces, pues yo ahí lo he sentido tan cerca y ha sido la transformación de mi vida, la transformación de mi hogar. No ha sido fácil realmente, porque como muchos sabemos, desde el hogar prácticamente, en la familia, se presentan muchos obstáculos, muchas contradicciones, pero uno tiene que seguir adelante y si uno se compromete, tal vez hermanitos que recibieron, todos recibimos un carnet, ¿no es cierto? En ese carnet nos comprometemos a muchas cosas que tal vez muchos no cumplimos, porque es oración, perseverancia, Eucaristía, rosario, las reuniones, la preparación, y eso yo he tratado por todos los medios de cumplir con lo que me he comprometido. Muy bien, sabemos también que el retiro, particularmente el retiro de 3 días, marca, como decía la hermana Olga, el inicio de un proceso de conversión. Realmente lo marca. Yo quisiera que nos cuente, hermana Olguita, ¿por qué ese retiro marca su corazón? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Cuáles son los momentos que marcan su vida para que usted tome la decisión de iniciar un proceso? Como usted lo decía, de perseverar, de ir a escuela, de ir a taller, de ir a la misión. Pero sí estamos convencidos, y yo quiero que nuestros televidentes sepan, que el retiro marca un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que, y nos han dicho nuestros hermanos, que uno no puede contar exactamente lo que pasa en el retiro, porque todo está previsto. Pero sí quisiera que usted nos cuente cuál es el acontecimiento especial que pasa en el retiro, que a usted la invitan a seguir caminando en los caminos del Señor, en los caminos de la Iglesia. Sí, hermanito. El retiro lo transforma a uno porque uno allí entiende, ahí comprende que, como nuestro lema dice, ¿no? Con Cristo todo, sin Cristo nada. Que en realidad nosotros sin Cristo no somos nada. Que Jesús de Eucaristía está allí acompañándonos, está con nosotros y que nosotros nos debemos a Él. Eso marcó realmente mi vida, el hecho de saber de que Jesús está allí en la Eucaristía, está en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que si yo acudo a Él con todo mi corazón, como realmente debe ser, como nos dice la palabra de Dios, pues entonces en realidad eso voy a hacerlo vida en mi vida, porque Jesús Eucaristía, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos que es un solo Dios, ¿no es cierto? Pero que si no estamos apegados a Él,
si estamos fríos, como dice la palabra de Dios mismo, si somos tibios, dice, yo los vomitaré de mi boca, ¿no es cierto? Entonces, pues nos está llamando a que seamos realmente, como se dice, todo en todo con Dios, no tibios, sino realmente totalmente dados a Dios. Muy bien, ahora hermana Olga, quisiera que nuestros hermanos, los televidentes que nos acompañan en este programa, conozcan también de sus experiencias. Son 12 años de largo trabajo, de duro trabajo, porque la misión es una misión dura, no es tan fácil ser misionero, pero usted, hermana Olguita, lo ha asumido con mucha responsabilidad, con mucha entrega. Quisiera que les cuente a nuestros hermanos cuáles han sido sus experiencias misioneras, cuáles han sido aquellas cosas que usted ha llevado a las comunidades, pero también las que ha recibido durante esas experiencias en diferentes comunidades, en diferentes misiones que el Señor la ha llamado y que el Espíritu Santo muy sabiamente la ha dirigido para que lleve el mensaje de salvación a tantas personas que lo necesitan. Cuéntenos, Olguita, de sus experiencias, como le digo, en la misión, en su apostolado. Sí, hermanito. Después de salir de mi retiro, mi principal propósito fue perseverar. Yo le pedí a Dios con todo mi corazón que el Espíritu Santo me ilumine y que me dé esa fortaleza necesaria para seguir perseverando. Porque yo dije, en realidad, si me quedo únicamente con el retiro, al igual como nos dicen en la clausura, ¿no? Si los carboncitos se separan, pues realmente se enfriarán pronto. Entonces, esa fue mi ilusión, mi propósito, seguir perseverando. Bueno, yo continué en la perseverancia y no voy a decir que sola también, porque también depende de muchos hermanitos que si lo animan o lo desaniman, ¿no es cierto? Entonces, aquí está uno de los hermanitos, mi hermanito Arturo, quien dijo, siga adelante, vaya a taller, usted puede, usted va, el Señor la tiene para grandes propósitos, y en realidad eso también me ayudó para yo seguir adelante, para seguir el camino del Señor, primero la perseverancia, y luego, pues también servir, como digo, en la parroquia. Como decía el hermanito, también nuestras parroquias, nuestra iglesia tiene muchos campos donde podemos servir, pues eso es lo que yo inicié por ahí, mi hermanito. En el movimiento hay tantas misiones, el movimiento ha hecho muchas misiones en muchos lugares, hemos sido invitados a diferentes parroquias de aquí de nuestra diócesis a hacer la misión, pero también hemos sido invitados a otras diócesis, a otros lugares. Cuéntenos así algunas experiencias como que han sido muy significativas en su vida misionera, hermana Olguita. Cuéntenos para que nuestros amables televidentes sepan de su compromiso y también pues sea un ejemplo para que ellos o que todos los que nos están mirando pues opten también por algún momento ser misioneros y devolverle al Señor tantas bendiciones, tantas gracias, tantas cosas maravillosas que nos ha regalado. Muchas veces las personas, los hermanitos son los que animan, los que ayudan. Se me olvidaba decir también que mi padrino, para que yo viviera esta maravillosa experiencia del retiro del movimiento Juan 23, fue un hermanito que ya no está entre nosotros, fue el hermanito Braulio Rosero. Él, pues, fue el artífice para que yo continuara también en este movimiento y sobre todo como animando para salir a la misión. La misión, como dice usted, hermanito Edwin, no es únicamente en la parroquia, no es únicamente porque pues nosotros debemos empezar por casa, ¿no es cierto? Pero también es necesario salir a otras parroquias.
aparte de las misiones que se hace aquí en la parroquia, en los sectores donde se vive, en el barrio, también tuve una invitación a vivir, a participar de una misión en Guachavés. Y de allí nos enviaron a diferentes veredas, que como aquí le estaba contando, le digo, fui a una vereda llamada La Inga. Es una vereda distante del municipio de Guachavés, que allá únicamente entra carro una vezita en la semana, una vez, y lo demás se hace en moto, y pues en realidad mi transporte fue una moto y para el monte prácticamente. Pero qué experiencia tan maravillosa, porque yo tenía bastante temor. Uno, es cierto, sale con ese temor de que tal vez no voy a poder, de que tal vez... Pero si uno está con esa disposición, en realidad el Espíritu Santo lo asiste, lo acompaña. Porque cuando yo llegué a esa vereda, que era en Semana Santa, era una semana completa que yo tenía que no tenía, sino que yo iba a hacer esa misión. Como les decía también, yo antes de vivir mi retiro, salir de la casa, dejar la casa 3 días me parecía bastante difícil y casi imposible de dejar la casa, pero entonces ya después de vivir el retiro, no me parecía pues muy bueno, cierto, asistir a esta misión, y fui, y allá la experiencia fue que cuando yo llegué había una capillita, y las personas que eran del equipo sectorial dijeron, no, si aquí casi no se vive la Semana Santa, porque la mayoría de las personas se van a jugar, se van a vacaciones, bueno, y en realidad había un campo deportivo por ahí al lado de la capillita, y en la capillita no había nadie, sino que todos estaban en el campo deportivo. Y yo dije, no, Señor, tienes que ayudarme para hacer mi misión realmente, para que esta gente viva la Semana Santa como es debido. Y pues fui sola, porque dice que la misión se debe hacer de 2 en 2, pero por la escasez de misioneros, pues yo fui sola y nos mandaron solos. Me atreví, digámoslo, de alguna manera, a acercarme a ese campo deportivo y a invitarlos, a los que estaban jugando. Unos me hicieron caso y otros en realidad no, siguieron jugando. Yo los invité, les dije pues que había ido como misionera y que íbamos a vivir en la Semana Santa, que participaran, que asistieran a estos encuentros. Bueno, al día siguiente, el día lunes, ya llegaron más personas. Entonces para mí fue una gran satisfacción, y yo les había dicho pues que los iba a seguir invitando, y seguidamente, cierto, yo fui otra vez a invitarlos, y con la alegría de que al tercer día ya en ese campo deportivo no estaba nadie, sino que todos acudieron a la capilla donde estábamos celebrando la Semana Santa. Y la experiencia más bonita, la gente, la misión es una cosa maravillosa. Uno dice de pronto, voy a catequizar, voy a enseñar, pero sale catequizado uno, sale aprendiendo uno también de las experiencias de la vida, de la familia, porque ese compartir me llevaba por aquí, me llevaba por allá, y en realidad se vivió todos los pasos como se hace en la parroquia de la Semana Santa. Y eso fue una experiencia maravillosa, con decirles que también se hizo el Vía Crucis, se hizo también en el campo, se hizo el lavatorio, bueno, se hizo todo lo que se hace en Semana Santa. Participaron los jóvenes, participaron los niños, participó toda la comunidad, y en realidad cuando yo ya me venía, todos quedaron satisfechos, incluso hay personas que hasta ahora me llaman. Entonces eso es una cosa muy bonita. Aparte de eso, también fui a la Llanada en otra ocasión también, que nos enviaron del movimiento Juan 23 a una misión por familias, a catequizar, por decir de alguna manera, a evangelizar a las familias. Y me tocó una familia donde prácticamente
no había ni papá ni mamá, sino únicamente los niños. La mayorcita era de unos 14 años y ella, para ver también desenvolverse en el hogar, para ver por los hermanitos. Y fue una experiencia maravillosa porque ellos le ponen toda la atención y en realidad lo que requieren es que se continúe haciendo estas misiones para hacerles conocer de Dios, hacerles conocer que Dios las ama y pues en realidad eso los llena, eso los alegra muchísimo a las personas que están ávidos de conocer del amor infinito de Dios. Qué experiencia tan bonita y qué alegría nos da a nosotros escuchar la emoción con la que le cuenta sus experiencias. Y mire, siempre vamos a seguir insistiendo, el misionero cuando va a las diferentes comunidades no únicamente va llevando, sino especialmente va a recibir, porque Dios no se queda con nada. Bien que se hace a través de la de cuántas comunidades, cuántas gentes reciben con alegría al misionero que la iglesia es el esperanzador de Cristo. Qué bonito cuando uno escucha a los misioneros. ¿Por qué este movimiento y por qué Juan 23? ¿Por qué se llama Juan 23? ¿Quién le colocó ese nombre? ¿Cuáles son las razones? Contarles entonces, queridos hermanos, por qué se llama Movimiento Juan 23. Hay dos razones muy especiales, muy particulares. La primera razón es que el hermano Nelson toma como nombre Movimiento Juan 23 el nombre del Papa que convocó al Concilio Vaticano II. Nosotros sabemos que el Concilio Vaticano II le abrió las puertas a los laicos, le abrió las puertas de la Iglesia a toda la gente para que realmente nos convenzamos y trabajemos y sirvamos como Iglesia. Todos somos Iglesia, todos pertenecemos a la Iglesia, todos pertenecemos al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Y el Concilio Vaticano II, entonces, mis queridos hermanos, convocado por Juan 23, es el que renueva la Iglesia, es el que le presenta, que le muestra caminos de renovación a la Iglesia. Una Iglesia que quizá estaba encerrada, una Iglesia que quizá se había quedado únicamente en los sacerdotes, únicamente en los obispos, únicamente en el Papa, y quizá los laicos no teníamos pues la suficiente importancia y no cumplíamos la misión que como bautizados debíamos cumplir. Otro dato importante es que la diócesis de Arecibo, justamente donde nace el movimiento Juan 23, fue erigida como diócesis en el pontificado del Papa Juan 23. Y por esa razón el hermano Nelson toma como estos dos acontecimientos, estos dos aspectos para nombrar o para llamar al movimiento Juan 23. Hoy, pues nuestro patrono santo, al quien también le oramos mucho, pidiendo su intercesión para que nuestro movimiento, nuestros hermanos, nuestros retiristas, pues puedan hacer la misión desde sus hogares y en las diferentes comunidades donde ellos se mueven, donde ellos están. El hermano Arturo también nos quería comentar pues algunos datos importantes sobre este movimiento Juan 23 y especialmente sobre el trabajo de algunos retiristas en las diferentes parroquias. Un abrazo para todos nuestros hermanos retiristas, un saludo para ustedes, amables televidentes que estaban en la sintonía de Canal 24 y se quedan con nosotros participando de este movimiento. Mire, hermano Edwin, que es muy importante lo que usted acaba de comentar acerca de nuestro fundador y obviamente de nuestro santo el patrono, San Juan 23. Él, obviamente, Angelo Giuseppe Roncalli era su nombre, que
obviamente era un italiano, un pontífice que abrió las puertas a la Iglesia, le dio la participación o nos dio la participación a los laicos, donde los frutos son evidentes. Acaban de escuchar ustedes el testimonio de la hermana Olga. Obviamente eso se da fruto de ese Concilio Vaticano II, donde todos tuvimos la posibilidad, repito, de acercarnos y de tener mayor participación dentro de la Iglesia, mayor participación en esto que le hace falta a la Iglesia, y dejar de ser esa iglesia piramidal como era antes, a ser una iglesia cristocéntrica, que es la que en este momento se vive en nuestra iglesia. Y mire qué importante conocer estos aspectos, pues esa es la idea que nosotros tenemos de seguirlos a ustedes enterando un poquito de todos estos momentos importantes del movimiento. Hemos venido conociendo la historia del movimiento, he tenido la posibilidad de dar mi testimonio. El hermano Ruperto nos comentó cómo entró el movimiento aquí a la diócesis de Ipiales. La hermana Olga también nos ha comentado parte de su vida, de su testimonio. Pero yo creo, hermanos televidentes, que ustedes también quieren conocer una historia muy importante justamente de nuestro presidente. Hermano Edwin, en este momento cuéntenos, por favor, cómo es su ingreso al movimiento Juan 23, cuál es su experiencia justamente dentro del movimiento. Hermano Arturo y queridos televidentes, bueno, me da la oportunidad de contar esta linda experiencia que he vivido durante todos estos años. Nosotros siempre en el movimiento hemos dicho que nosotros a partir del retiro hemos vuelto a nacer, y creo que muchos vamos a afirmar eso, que a partir del retiro hemos vuelto a nacer, hemos vuelto a la vida, a una vida en Cristo, a una vida de iglesia. Yo tuve la oportunidad de vivir mi retiro en el año 2007, justamente en mi parroquia, en Carlosama. Yo, al igual que muchos hermanos, y lo decía la hermana Olguita, yo asistía a la misa. Algo en mi corazón me llamaba y me invitaba que yo debía asistir a la misa. Y procuraba, en medio de mi realidad, asistir a la misa dominical, casi siempre. A veces trataba de separar el tiempo para poder ir a la Eucaristía. Pero sí, realmente yo lo hacía por cumplir, un poquito motivado por el temor de que si yo no le cumplo a Dios, pues no me va a ir bien en la vida. Y por eso yo iba a la misa. A veces buscando beneficios particulares, uno asiste a la misa, pidiéndole al Señor que le obre uno que otro milagro o uno que otro capricho, uno asiste a la misa. Pero Dios empieza a obrar de esa manera, el Espíritu Santo empieza a obrar de esa manera en mi corazón. En ese momento, en ese tiempo, estaba como párroco el padre Javier Coral, y se iba a celebrar en Carlosama el retiro número 9, uno de los primeros retiros de la diócesis de Ipiales. Y el padre Javier, con otros hermanitos del movimiento que ya habían vivido pues su experiencia, andaban buscando invitados, andaban buscando personas para llevarlas a vivir el retiro. Yo soy docente y justamente el padre Javier con otros hermanitos van al colegio y me hacen la invitación y me dice, profesor, quisiéramos que usted vaya y viva el retiro Juan 23. Pues lo primero que yo preguntaba, bueno, padre, y cuénteme qué es eso, pues cuénteme qué se hacen en un retiro. Pero pues como nosotros sabemos, la respuesta de todos los hermanos es, todo está previsto, vaya, viva la experiencia y usted se dará cuenta, porque para vivir el retiro, para saber lo que es un retiro, hay que vivirlo. Bueno, yo me quedé todavía con esa inquietud, pero sí sentía en mi corazón la necesidad de ir a vivir el retiro. Justamente en el mes de marzo, ya en estos días cumpliendo 12 años del retiro Juan 23, yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia, una experiencia maravillosa. El retiro
definitivamente marcó mi vida, cambió mi vida. Ese fue el inicio de una transformación grande en mi vida. El retiro, yo viví mi retiro intensamente en mi parroquia, en mi pueblo. Yo decía que es el regalo más hermoso que me habían podido dar, que había podido recibir, porque realmente transformó mi corazón. Quizá yo me desenvolvía en mi trabajo, no tenía conflictos muy grandes, sin embargo en mi corazón y en mi mente tenía muchos vacíos. Sin embargo, en mi corazón tenía muchos resentimientos, sin embargo en mi corazón tenía muchas inquietudes porque no estaba bien conmigo mismo, porque no estaba bien quizá con los demás. Y bueno, es el retiro el que arregla mi vida y me permite conocer a un Dios misericordioso, me permite conocer a un Dios cercano, a un Dios amoroso, a un Dios que se preocupó por mí, que se ha preocupado por mí y me devuelve una vida diferente, llena de felicidad. Yo siempre he afirmado que los mejores años de mi vida los he vivido en el movimiento Juan 23, en la iglesia y pues por supuesto tomado de la mano del Señor y de María Santísima. Pero hermano, quisiéramos también, estoy seguro mis hermanos televidentes, retiristas, quieren saber cuál fue el momento o cómo fue el llamado que el Señor le hizo a usted para asumir esta enorme responsabilidad de ser el presidente de la diócesis, presidente diocesano. ¿En qué momento fue ese llamado del Señor y qué sintió usted en aquel instante y qué siente después de este largo y prolongado periodo de su presidencia? ¿Cómo se ve cristalizada su obra y qué es lo que le queda en su cuestión personal? Muy bien, decía la hermana Olguita y el propósito de muchos hermanos es salir del retiro y empezar a perseverar. Eso fue lo primero que yo hice. En mi conciencia, en mi corazón, sentía que yo debía cumplir mis promesas. Así lo dice una canción que le cantan a uno en el retiro. Debía cumplir mis promesas. Y estaba dispuesto a cumplirlas. No iban a quedar en palabras. Y entonces yo empiezo a perseverar. Y una vez que yo empiezo a perseverar, empiezo a entusiasmarme trabajo con la misión, con los hermanos, y después de un tiempo he sido llamado a ser presidente parroquial, justamente de mi parroquia, Inmaculada Concepción de Carlos Ama. Había hecho ya un tiempo de perseverancia, y bueno, Dios, el Espíritu Santo, nuestros hermanos, pues consideraron que yo podía servirle como presidente parroquial y asumo esta responsabilidad. Y empiezo mi trabajo. Y luego había sido llamado por el hermano Gustavo Aristilleta, en ese momento presidente diocesano, para que hiciera parte de la Junta Diocesana. Y he sido llamado a ser vicepresidente diocesano. En ese trabajo fui aprendiendo, fui conociendo, fui adquiriendo experiencia y bueno, ya en el año 2012, terminando el periodo de presidente diocesano del hermano Gustavo, pues se presume que va a haber elecciones. Y se informa pues a Monseñor Arturo de que ya están próximas las elecciones, pero Monseñor Arturo considera como obispo en ese entonces de nuestra diócesis de que no era oportuno hacer elecciones, sino que él, con la sugerencia pues de algunos hermanos, iba a tomar la decisión también de quién era el nuevo presidente diocesano. La sorpresa es que me llamaron, yo estaba en el colegio y me llamaron a preguntarme si yo estaba dispuesto o si yo estaría en disposición de asumir la responsabilidad como presidente diocesano. En ese momento me llama el padre Leandro Caicedo, que era nuestro consejero espiritual. Y bueno, yo sí realmente me asusté,
me conmoví porque recibir esa responsabilidad, ese privilegio de ser el presidente diocesano, pues realmente conmovió mi corazón. Pero también a mi mente vinieron aquellos pensamientos del compromiso, aquellos recuerdos del compromiso que había hecho, de que yo iba a servirle al Señor, de que yo iba a seguir trabajando, de que yo iba a procurar servirle en lo que el Señor me llamara. Y un momentico dialogando con el Padre, pues yo le dije: Padre, si el Señor me llama y si Monseñor Arturo pues me da ese honor, me concede ese honor de ser el presidente diocesano, yo no tendría ningún problema. Siempre con la ayuda de mis hermanos, siempre con la ayuda de usted como sacerdote, al Padre Leandro, y de los demás sacerdotes pues que han trabajado siempre con el movimiento. Entonces, Monseñor Arturo, en el año 2012, pues decide como obispo de que yo sea el presidente diocesano y nos da la facultad por las normas de que nosotros organicemos, invitemos, elijamos otros hermanos para que hagan parte de la Junta Diocesana. Del año 2012 en adelante habíamos venido trabajando ya con nuestros hermanos, tratando de servir, tratando de brindarle a nuestros hermanos pues las experiencias, los conocimientos, la formación que se necesita pues para poder continuar esta tarea. En el año 2015 nuevamente hablamos con Monseñor Arturo, le informábamos pues de que la Junta terminaba ya su periodo y que colocábamos pues a disposición el momento o la decisión de hacer elecciones. Y Monseñor Arturo pues nos solicita de que continuemos un año más, es decir, hasta el año 2016, fecha en la cual Monseñor Arturo, la Junta Nacional, la Junta Diocesana, convoca a elecciones y elecciones que se realizaron justamente en Las Lajas, donde pues por voluntad de Dios y voluntad de nuestros hermanos dirigentes, nuevamente somos reelegidos para un periodo más de servicio. Siempre convencidos de que en el movimiento no son cargos de honor, sino son cargos de servicio, cargos de entrega, de responsabilidad. Y sobre todo de amor, entrega y sacrificio, porque la misión implica eso. ¿Qué me ha dejado el movimiento? ¿Qué me deja el movimiento? ¿Qué me deja este largo periodo de servicio? Pues un amor grande a mi iglesia, un amor grande al movimiento, una fe firme de saber de que Dios obra, de que Dios, como lo sabe repetir mi hermano Arturo, escribe derecho en renglones torcidos, y en medio de todo lo que nosotros hemos tratado de hacer, pues hemos logrado crecer espiritualmente y hemos logrado ayudar o permitir que nuestros hermanos crezcan. Hemos vivido algún tipo de transición en el movimiento, ¿no? En encauzar el movimiento hacia lo que la Junta Internacional ha querido, que ha sido que tengamos mayor identidad Juan 23, que tengamos un mayor conocimiento de nuestra espiritualidad, que tengamos una vivencia profunda de los tres pilares de la espiritualidad que el movimiento y que los retiristas deben conocer y deben vivir. Y bueno, hemos ido afianzando. El tiempo va pasando y yo siempre he dicho que la novedad del retiro va cambiando, ¿no? Va cambiando. En un principio todo era novedoso y había tantas cosas que la gente le llamaba la atención, las alabanzas y todo eso. Pero mire que después de un tiempo, pues el movimiento va cambiando y ahora los compromisos son otros, las responsabilidades son otras y las exigencias, por decirlo de esa manera, del movimiento, de la iglesia y de Dios mismo, pues son otras. Hoy la iglesia nos pide a los retiristas un mayor compromiso,
Y esa es la invitación y ese es el querer de todos nosotros, de que estemos más comprometidos con la misión, que estemos más comprometidos con la evangelización, que estemos más comprometidos con el proceso diocesano que lleva nuestra diócesis. Quizá el tiempo es corto y bueno, son tantas y tantas experiencias, hermano Arturo y hermana Olguita, que quizá poquito a poco las hemos de ir compartiendo con nuestros hermanos. Pero así, a grandes rasgos, esa fue mi experiencia, Juan 23, esa fue mi vivencia y repito, yo amo el movimiento, amo a la iglesia y si Dios lo quiere, si Dios lo permite, continuaré trabajando en los años que me queden de vida, dando lo mejor y lo que a mí me sea posible. Como usted lo ha dicho, hermano Edwin, realmente el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto. Sabemos que tiene mucho más en su corazón para compartirnos. En otro programa seguramente tendremos la posibilidad que nos cuente cuál fue esa experiencia cuando en una reunión nacional se iba a elegir el primer presidente nacional. También es una anécdota que debe compartirnos. Sus experiencias a nivel, repito, nacional, en esos encuentros con todos los presidentes diocesanos de Colombia, igualmente. Todo esto lo iremos conociendo, hermanos televidentes, si Dios lo permite, en otros espacios, cuando nos volvamos a encontrar con ustedes en este programa Cuarto Día, si el Señor así lo quiere. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a un espacio similar o tal vez mejor en la próxima semana. Juan 23 es el movimiento que abrió las puertas de mi corazón. Me ha presentado en mi retiro a un Cristo vivo de amor y perdón. Juan 23 es el movimiento que me ha enseñado un camino a seguir de amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, mas me hace